Vamos a ver. Bueno, como ya Gia me envió su nombre, hágalo el resto del curso. Envíenme su nombre y apellido porque estoy pasando la lista a mis alumnos ahora. Por favor, envíe su nombre y apellido. Estoy pasando la lista en este minuto, jóvenes, porque me puedo olvidar después. Bien. Bien. Entonces, ahí siguen enviando chat perfectamente. Perfecto. Están las dos Pías, el Yerko, Consuelo y Catalina, la Camila, Jorge. Bueno, a ver, retomé la presentación de la semana pasada tan solo para repetirme de esto, alumno. De un aviso que tiene que ver con la consulta online con el profesor Carlos Asenjo. Perdona que me haya equivocado, la consulta con el curso de hoy día es el día sábado, hoy día. Entonces, ¿alguien pidió consulta en esta clase para más luego? Si hay alguien que sí, manda a decírmelo ahora por el chat para invitarlo, porque hasta este minuto no tengo certeza si alguien de esta clase pidió consulta más luego. Son los días sábados, de 1 a 2 de la tarde. Próxima clase, prepárame una clase de ecosistemas. Vamos a dejar ahora visto ya lo que es la ecología de comunidades. Para la próxima semana, prepara una clase de ecosistemas. Bueno, dice segunda jornada, pero lo que yo debo anunciar a usted, que todavía estás en plazo de rendir la tercera jornada hasta el día de hoy. Si tú me preguntas a mí, yo creo que te conviene rendir la tercera jornada. Es necesario. Por el asunto de el puntaje que obtengas, te da un indicativo, es un termómetro de cómo estás preparado para la prueba que se te viene. Además que Asenjo te ofrece la posibilidad el próximo sábado de revisar algunas preguntas de la tercera jornada si es que tú lo requieres. Y por otra parte, la evaluación permanente forma parte del camino de aprendizaje que el preuniversitario sugiere al estudiante. Tú tienes que evaluarte. Y lo mejor es que rindas la tercera jornada, cuyo plazo es hasta hoy inclusive. Hágalo. Bueno, aquí, perdona, me voy a movilizar un poco para avanzar a la clase de hoy día, que eran las comunidades. El tema de hoy es analizar los distintos niveles tróficos y la función que tienen esos niveles tróficos en una comunidad. Un nivel trófico es un desempeño, es un rol que cumplen ciertas poblaciones de la comunidad. Los niveles tróficos en una comunidad típica son 3. Usted puede adjudicar a las poblaciones de la comunidad 3 roles. Los hay productores, los hay consumidores y los hay descomponedores por alumno. Esos son los 3 niveles tróficos en una comunidad. De los productores, siempre tiene que haberlos en toda comunidad, por la función esencial que ellos cumplen de fabricar materia orgánica. La hacen con luz, los fotosintéticos, la hacen sin luz, los quimiosintéticos. Pero siempre tiene que haber productores jóvenes, porque son ellos los que fabrican materia orgánica
que va a servir de alimento para el resto de la comunidad. Y los descomponedores también son imprescindibles. Tiene que haber siempre descomponedores en toda comunidad por el rol esencial que ellos cumplen. Ellos transforman la materia orgánica nuevamente en inorgánica, con la que se cierra el ciclo de la materia. Los que son, en teoría, prescindibles son los consumidores. Los consumidores, en teoría, puede que existan, lo normal es que los hay, pero no es obligatoria la presencia de los consumidores en términos que el ciclo de la materia puede operar sin consumidores. En estricto sentido, para permitir el ciclo de la materia en una comunidad, es obligatorio que alguien fabrique la materia orgánica y que otros la descompongan. Bueno, ahí en pantalla, alumnos, una imagen de los distintos niveles tróficos, los productores, que lo normal es que en una comunidad terrestre, que no es obligatorio, sean las plantas. Consumidores de primer orden, herbívoros, que en una comunidad terrestre podrían ser las cebras, no es obligatorio que la comunidad sea terrestre. Hay consumidores secundarios que ya son carnívoros, terciarios, y están los descomponedores, que son hongos y bacterias. Lo que voy a hacer ahora, niños, es recorrer cada uno de estos niveles tróficos y tocar los puntos más importantes de cada nivel trófico. Continuaré con los productores. Los productores. ¿Qué hacen estas poblaciones en una comunidad de alumnos? Son ellos los que fabrican la materia orgánica que le va a servir de alimento a toda la comunidad. Es el rol clave, es esencial. Para ser productores, ellos dicen, somos nosotros los que alimentamos a la comunidad. Somos los más importantes, dicen. Son importantes porque alimentan a toda la comunidad. En consecuencia, ellos siempre deben existir en toda comunidad. Hay dos modos de ser productores de materia orgánica. O eres fotosintético, que es el modo de fabricar materia orgánica en presencia de luz, o eres quimiosintético, que son los que fabrican materia orgánica, pero sin luz. En el fondo del océano, donde no hay luz, existen poblaciones productoras, porque se puede ser quimiosintético. Los fotosintéticos necesitan luz para el proceso de fabricación de materia orgánica. Los quimiosintéticos no necesitan luz, viejo. Pueden fabricar materia orgánica con la luz apagada, como le pasa a las comunidades que están en el fondo de una caverna, en el fondo del océano, en el subsuelo donde no hay luz, puede haber productores, porque sin luz los quimiosintéticos fabrican materia orgánica. Ejemplos de organismos productores fotosintéticos en una comunidad. Pueden ser las plantas en las comunidades terrestres o pueden ser en las comunidades marítimas las algas. Ojo, alumnos, que una alga no es una planta, clasifican en reinos distintos. Las plantas clasifican en el reino planta y las algas clasifican en el reino protista. Evolutivamente están emparentadas, pero no son lo mismo. Hay diferencias sustanciales. También pueden ser fotosintéticas, bacterias fotosintéticas, las que se llaman cianobacterias. Y respecto de los organismos productores quimiosintéticos, son bacterias del suelo, alumnos. Ahí hay unos ejemplos que voy a tocar luego, el próximo sábado. Algunas bacterias del ciclo del nitrógeno son quimiosintéticas. Sin luz, te fabrican materia orgánica. Voy a echar una mirada contigo del proceso de fotosíntesis, que es el mecanismo por el cual los productores de una comunidad logran transformar la materia inorgánica en orgánica. Nicole,
Está perdonada, Nicole. Estamos recién comenzando, niña. Súmase a la clase. Bienvenida, alumna. Estamos, Nicole, le decía a tu curso que estoy revisando las comunidades en términos de niveles tróficos. ¿Qué desempeño cumplen las poblaciones de una comunidad? Hay 3 desempeños, Nicole, en una comunidad. Hay poblaciones de la comunidad que son productoras, que ese es el nivel trófico, ser productor. Otro nivel trófico es el de ser consumidor, que todavía no lo veo. Y un tercer desempeño posible es el de ser descomponedores. Esos son los 3 niveles tróficos: productor, consumidor, descomponedor. Y estoy en el primero, Nicole. Estoy en el nivel de los productores. Los productores, Nicole, alumno, son poblaciones esenciales y necesarias en toda comunidad, por el rol clave que tienen de fabricar materia orgánica. Y le decía, Nicole, a tu curso, que para ser productor puede serlo fotosintético o quimiosintético. Los fotosintéticos fabrican glucosa, pero necesitan luz, como las plantas, como las algas. Pero hay otros productores, Nicole, que como son quimiosintéticos, pueden fabricar glucosa, pero en la oscuridad del fondo del océano, no necesitan luz. La glucosa ellos la fabrican, pero con la luz apagada, los quimiosintéticos. ¿Y quiénes son quimiosintéticos? Algunas bacterias, por ejemplo, el ciclo del nitrógeno. Y en este minuto, Nicole, yo voy a revisar el mecanismo por el cual con luz las plantas fabrican glucosa. Así que bienvenida, niña. La fotosíntesis se suele decir que es una vía anabólica. Anabólico, niño, significa de síntesis. La fotosíntesis es un proceso anabólico de síntesis por el cual compuestos inorgánicos se van transformando en orgánicos, pero necesitan luz. Ocurren 2 etapas. La fotosíntesis, leo lo que acabo de poner para ustedes, dice, es una reacción compleja, pero que permite fabricar alimentos que va a servir para toda la comunidad de seres vivos. Todo supeditado a lo que hagan o no los productores. Los productores alimentan a todos. Bueno, ahí en pantalla, jóvenes, está la ecuación general de la fotosíntesis, en el que el anhídrido carbónico, CO2, es obligado a reaccionar con moléculas de agua, con un complejo enzimático, de tal modo que estos compuestos muy simples, inorgánicos, se los empieza a transformar en compuestos orgánicos ricos en energía, con la liberación de un producto colateral llamado oxígeno, que es el que usted está respirando en este minuto. Las plantas, mediante la fotosíntesis, así como fabrican glucosa, han estado fabricando el oxígeno, con lo que nuestra atmósfera se volvió aeróbica hace millones de años. Además, lo que muestra esta caricatura, que para poder fabricar la glucosa, tú necesitas energía. La energía luminosa llega desde el sol, y las plantas tienen pigmentos fotosintéticos que lo absorben para, con la energía luminosa, almacenarla en forma de energía química. Entonces, lo que tú estás viendo en pantalla es que el profesor Asenjo te está diciendo cómo ingresa la energía a las comunidades, alumnos. El modo en la que la energía logra introducirse a una comunidad es porque hay una población llamada productores que la atrapa en forma de energía química. La energía luminosa se está transformando en energía de enlace, y de ese modo la energía está ingresando a la comunidad. Y de ahí el rol esencial de los productores. Permiten que la energía luminosa ingrese a la comunidad. Una vez que la energía luminosa fue transformada en energía química, esa energía va influyendo en el resto de las poblaciones por un proceso de alimentaciones, de cadenas tróficas.
Y por una ley del 10% te voy a contar que solo una pequeña fracción de la energía acumulada en un nivel trófico puede pasar al otro. A ver. Jia Hao Lu me pregunta, profe, ¿el CO2 pertenece a la nomenclatura inorgánica? Jia, el CO2 es el mal nombre que se le da cuando yo en una clase de biología me refiero al CO2. Pero si yo estuviera en una clase de química, el nombre IUPAC tendría que ser el propio de un compuesto binario en que es óxido no metálico y tendría que llamarlo, apelando a la nomenclatura IUPAC, dióxido de carbono. Ese sería el nombre IUPAC. El nombre stock sería que yo tendría que usar en el nombre de óxido de carbono la valencia del carbono, óxido de carbono 4. Sí, alumno. Pero como estamos en una clase de biología, yo me doy la libertad de hablar del CO2, cuando el nombre IUPAC es el que usted debió haber estudiado en la clase de química, dióxido de carbono, o anhídrido carbónico, o óxido de carbono 4, que son los nombres técnicos para referirse a lo que Asenjo de modo impropio llama CO2. Toda la razón, Gia. Toda la razón. A ver, ¿qué dice? Después Jorge Araya dice, ¿solo pasa el 10% de la energía? Sí, Jorge. Sí, y si es así, ¿por qué la carne contiene más energía que las plantas? ¿O no es así? No, ahí hay un concepto erróneo de que la carne tenga más energía que las plantas. No, mira, en su minuto, Jorge, te voy a explicar un poco más detallado el asunto ese, pero en términos generales, por problemas termodinámicos, Jorge, es imposible que toda la energía química que está almacenada en las plantas pueda ser transferida completamente a los herbívoros, porque los herbívoros disipan parte del calor con su propio calor corporal, viejo. Los herbívoros tienen cuerpo caliente, de modo que ellos necesitan perder un poco de la energía de la glucosa en forma de calor corporal, con lo que limitan la productividad secundaria de los herbívoros, porque pierden mucho en la transferencia. Solo el 10% de lo que estaba en las plantas logró ser almacenado por el herbívoro. El 90% que pasó se perdió como calor. Pero luego me voy a referir de lo que... No creo que sea correcto que alguien te diga que la carne tiene más energía que una planta. No necesariamente, depende de lo que estés comiendo. Pero déjeme llegar hasta ahí luego. Bueno, me repito, lo que estás viendo en pantalla es la ecuación general que muestra lo esencial que es el rol de los productores. Ellos almacenan la energía luminosa en forma de compuesto orgánico, con lo cual están dando el inicio a cómo la energía ingresó a una comunidad. La energía ingresó toda vez que tú fabricaste materia orgánica. Bueno, aquí la mano lo que está apuntando que el rol de la fotosíntesis es permitir que la energía solar se almacene como enlaces químicos y de esa manera, alumno, las plantitas están fabricando compuestos ricos en energía para con esa energía poder empezar un juego de transferencia de energía con el resto de la comunidad. Solo que hay un problema de mala transferencia, pero eso ya no es problema de las plantas, ¿no? Es un problema de las leyes de las termodinámicas. Solo un 10% de lo que las plantas almacenen va a ser transferido a los herbívoros. Y los herbívoros lo mismo. De todo lo que el herbívoro logre almacenar, un 10% va a poder pasar a los carnívoros. Pero lo importante es que la fotosíntesis produce materia orgánica, que es un modo de almacenar la energía del sol. Y de esa manera, la energía va a entrar a las comunidades terrestres o acuáticas. Ahí dice ñam, 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 porque en el fondo lo que hace la fotosíntesis es producir alimentación para toda la gallada. Las plantas alimentan a todos. Las algas alimentan a todos. Las bacterias quimiosintéticas alimentan a toda la comunidad.
Bueno, yo decía que la fotosíntesis es un fenómeno complejo que si acaso ocurriera en una planta, alumno, ocurre en un organelo para tal efecto que se llama cloroplasto. El cloroplasto, hay una teoría que dice que parece que fue una bacteria endocitada, una teoría que la propuso la señora Margulis. Bueno, el fenómeno fotosintético, como lo dijera hace tiempo, se realiza en 2 etapas. Ocurren en lugares distintos del mismo cloroplasto. Hay una etapa luminosa que es de membrana y hay una etapa oscura que ocurre en el estroma del cloroplasto. La etapa luminosa necesita luz solar porque con la energía del sol empieza a producir compuestos ricos en energía, que son 2. El ADP lo va a fosforilar a ATP y el NADP+, que es un dinucleótido que está oxidado, lo va a reducir y lo va a convertir a los 2 en su propia versión, pero rica, alto en energía. De tal modo que la etapa luminosa para lo que sirve es para producir ATP y poder reductor, que es combustible, alumno, que es un combustible rico en energía para poder movilizar la segunda etapa. La segunda etapa, o ciclo de Calvin, no requiere luz, solo requiere el combustible ATP y NADPH y CO2. Con el combustible que produjo la etapa luminosa, la etapa oscura lo usa. Va a usar el combustible que fabricó la etapa luminosa. Ese combustible le va a servir a la etapa oscura para poder tomar el CO2 y convertirlo en un azúcar de 3 carbonos. Observa. Ese combustible que ha sido producido en la membrana tilacoidal lo va a usar la etapa oscura, alumno, para poder impulsar un proceso endergónico que necesita combustible, que es el que está en pantalla. Como consecuencia del uso del combustible, se regenera el ADP y el NADP+. Pero va a ser tarea de la etapa luminosa, volver a fosforilar el ADP, volver a reducir el NADP+, con lo que se mantiene un círculo virtuoso. Que mientras la etapa luminosa produce ATP, la etapa oscura lo consume. Mientras la etapa luminosa produce NADPH, la etapa oscura lo consume, y así se vincula la una con la otra. La etapa oscura o ciclo de Calvin está consumiendo ese combustible para hacer esta tarea. Pero me parece que voy a mostrar primero lo que ocurre en la etapa luminosa simultáneamente. Sí. En la etapa luminosa, para poder generar poder reductor, tiene que haber una etapa de oxidación del agua. El agua es obligada a oxidarse a oxígeno molecular. Y como producto colateral de la etapa luminosa, la fotosíntesis produce oxígeno, que es el que tú estás respirando en este minuto. Ahora sí vuelvo al ciclo de Calvin o etapa oscura. La etapa oscura, amigo, necesita ATP, necesita poder reductor, porque el proceso que te voy a señalar ahora es endergónico, necesita que le pongan energía. Y el proceso es este. Que el anhídrido carbónico que está en la atmósfera o que está disuelto en el agua, si acaso era una alga donde está ocurriendo esto, el anhídrido carbónico va a poder ingresar y una enzima lo va a tomar y lo va a fijar. Pero el proceso de conversión de CO2 en azúcar es endergónico, necesita energía, que lo fabricó la etapa luminosa. Por cada 3 CO2 que se le permita ingresar al ciclo de Calvin, el mismo ciclo logra producir una única molécula de 3 carbonos, que se llama gliceraldehído trifosfato. Es un azúcar. El rol esencial de lo que viene ahora son las 3 moléculas de CO2. Póngale atención a lo que va a pasar ahora. Este compuesto inorgánico va a ingresar al cloroplasto y en el estroma lo va a tomar una enzima y lo va a fijar, lo va a hacer participar del ciclo de Calvin
y por cada 3 CO2 que ingresen para ser fijado, el mismo ciclo logra producir neto una molécula de 3 carbonos orgánica, que es un azúcar de 3 carbonos. Se llama gliceraldehído 3-fosfato. Te lo presenté al principio del curso en abril, cuando vimos el capítulo azúcar. Te mostré que el monosacárido más simple es el que tiene 3 carbonos, una triosa. Y te presenté el gliceraldehído 3-fosfato en ese minuto. Por cada 3 anhídridos carbónicos que se han fijado, una enzima los fija y los convierte en una molécula de azúcar de 3 carbonos. Y con ese azúcar de 3 carbonos, la plantita luego puede juntar 2 para formar la primera molécula de glucosa. Y con esa glucosa ya la plantita empieza a fabricar lo que quiera. Puede fabricar almidón, puede fabricar celulosa, lo puede derivar al metabolismo proteico, puede hacer muchas cosas con la glucosa. De hecho, la planta se logra fabricar completamente todo con la glucosa que acaba de producir. Lo que estás viendo en pantalla es una simplificación pedagógica de lo que Asenjo espera que tú entiendas de la fotosíntesis. Es un proceso en 2 etapas en el que el primero produce lo que está produciendo y el segundo produce lo que está produciendo. Este esquema que está en pantalla yo lo encuentro bueno porque, encerrado con la lápiz rojo que apareció, te indican lo que se produce en la etapa luminosa, alumno, que ha sido pregunta de EMRE años anteriores. La etapa luminosa de la fotosíntesis produce oxígeno y produce ATP y poder reductor, NADPH. La etapa oscura, tal como lo está señalando tu profesor en este minuto, es la que produce la materia orgánica, pero además está produciendo ADP y NADP+. La glucosa, alumno, se produce en la etapa oscura. Yo creo que es un buen esquema, lo mostré hace rato ya en el curso tuyo, cuando estuvimos viendo los organelos de la célula. Me estoy repitiendo con la materia, alumno, no sé si te has dado cuenta. Bueno, la cosa es que ahora estamos viendo la fotosíntesis, pero en un contexto de comunidades de seres vivos. En la comunidad tiene que haber productores que por la fotosíntesis fabrican materia orgánica. Mira el problema que viene ahora. Esos productores en las comunidades tienen distinta eficiencia en fabricar el alimento. Hay productores que fabrican con mucha eficiencia el alimento, se dice que tienen una alta productividad primaria, pero por razones ecológicas justificadas, hay otros productores que tienen una baja eficiencia de producir alimento, tienen una baja productividad primaria. Quiero analizar contigo las consecuencias que tiene para una comunidad el que los productores produzcan mucha comida o poca comida. Veamos. La capacidad de producir alimento en las plantas se llama productividad primaria. Por ejemplo, mira la escena. Estás viendo unos productores como el bambú que son enormes. Estos bambú crecen muchos metros cada día, con lo que se está indicando que estos productores tienen una altísima productividad de materia orgánica, porque crecen mucho cada día. Eso permite a una comunidad volverse enorme, porque los productores son muy eficientes, como los bambú. En pantalla, una comunidad que por las condiciones en las que se existe, los productores tienen una muy baja capacidad de producir alimentos, pero eso condena a la comunidad, pues, alumnos, a tener una baja biodiversidad. De tal modo que la productividad primaria, que es la que realizan los productores, influye en su propia comunidad. Influye en la, como ya lo vimos en la clase pasada, influye en la cantidad de especies posible, en lo que se llama la riqueza. La comunidad que está en pantalla
por el escenario donde se desenvuelven, es una comunidad que está condenada por los propios productores a ser muy poco rica, porque el productor produce poca materia orgánica. De tal modo que vuelvo al tema. Los productores puede haberlos con alta eficiencia o con baja eficiencia. La capacidad de producir alimentos es lo que se llama productividad primaria, pero hay que distinguir lo neto de lo bruto. Mira, la productividad primaria bruta es toda la materia orgánica que logró fabricar la planta por fotosíntesis. Es todo. Pero sobre el todo, tienes que restar lo que la planta consume en su propio desenvolvimiento como ser vivo. Tú le restas a lo bruto los gastos operacionales, te quedas con la productividad neta. Y la productividad neta, niño, es lo que la planta verdaderamente logró almacenar como alimento para el resto de la comunidad. A la comunidad lo que le interesa es la productividad primaria neta, que es lo que la planta logró almacenar como alimento, lo neto. Y hay productores que tienen una productividad neta baja y hay productores que tienen una productividad neta muy grande. Y eso influye sobre la riqueza de la comunidad, pues, alumnos, que es lo que quiero mostrar ahora. Bueno, ahí de nuevo, la productividad bruta es lo que alguna vez fue producido por la planta, por fotosíntesis. Pero si tú restas los gastos operacionales, te quedas con lo neto. Y lo neto es lo que verdaderamente los productores lograron almacenar y va a servir como alimento para el resto de la gallá. A la comunidad de seres vivos lo que le interesa es la productividad neta, porque ese es su alimento. Sigamos, jóvenes. Si a usted le interesa alguna escena, tómale una foto, pues. Hay que ser Vivaldi. Entonces, ahí vuelvo a insistir. Hay plantas, jóvenes, hay productores, porque son los que son, tienen la capacidad de almacenar mucho alimento. ¿Y qué con eso? Que por lo tanto pueden mantener una comunidad de seres vivos inmensa, como los bambúes, como las praderas en las selvas. ¿Me entiende usted? Sí. Pero también se produce el fenómeno contrario, que hay comunidades, pero que almacenan poco alimento por restricciones del lugar donde viven. Y si eso llega a pasar, entonces la comunidad de seres vivos se tiene que volver mucho más pequeña, tiene menos riqueza. Entonces fíjate el rol importante que tienen los productores, pues. Los productores influyen sobre la riqueza de una comunidad. Acuérdate que riqueza es el número de especies. Bueno, entonces aquí, ley del 10%, Jorge, para usted. La ley del 10% es un problema que no está en relación con los productores, sino que es un problema de las leyes de la termodinámica. Dice lo siguiente, que si tú almacenas un 100% de energía por parte de los productores, una pequeña fracción de aquello va a tener derecho a pasar al siguiente nivel trófico, el 10%. ¿Qué pasa con el 90%? Se pierde en forma de calor. Y del 10%, el 10% del 10% va a pasar al otro nivel trófico. Y así, con una disminución brutal de la energía en los niveles tróficos, la energía es transferida, pero con mucha pérdida en forma de calor. Lo que estás viendo en pantalla es que de un 100% de energía, la energía comienza a fluir en la comunidad, pero se pierde brutalmente al pasar de un nivel al otro. Se pierde el 90%. Y eso explica que si usted partiera de un 100% muy grande, tú logras permitir varios niveles de traspaso de la energía y la comunidad se te puede volver muy grande. Pero si usted parte, alumno, de un 100% de energía muy pequeño,
porque las plantas tenían una baja productividad. Es tan poca la energía que inicia que solo se permiten muy pocas transferencias y la comunidad se vuelve muy poco rica. Ahí está, mira. Primera escena. Productores con alta productividad neta. Cuando eso sucede, estas plantas logran almacenar mucho alimento, le van a permitir a unas varias etapas de transferencia de energía para los distintos niveles tróficos. Pero si hay una comunidad donde los productores tienen una baja productividad primaria, almacenaron poco alimento, por lo tanto le van a permitir menos número de transferencia de energía. En la primera comunidad, tú partes de un 100% que es mucho. Puedes transferir un 10% a esos consumidores que almacenan un 10% que es mucho, que transfieren un 1% que sigue siendo mucho y alcanza energía incluso para un consumidor terciario. La comunidad se te vuelve muy rica. Pero si la comunidad partió de unos productores que almacenaron un 100% que es poco, es tan poquita la energía alumno que eso da para 3 vueltas nomás. La de arriba es una comunidad con una alta riqueza de especies. En cambio, la de abajo es tan poca la energía que alcanzaron a almacenar las plantas que la riqueza de la comunidad es baja. Tiene una baja riqueza específica. ¿Entendió el tema esencial de los productores? Influyen sobre la riqueza de toda la comunidad. Tómele una foto si lo encuentra interesante. Espero que lo sea. Y si no es interesante, no importa. Usted igual tiene que aprenderlo para la prueba que se te viene. Ya estamos a mitad de año, jóvenes, ¿eh? La prueba se acerca a la prueba de transición, digo yo. Bueno, creo que ya entendiste el rol esencial que tienen los productores. Dejo los productores y voy a hablar del resto de los niveles tróficos, Nicole, que usted llegó media tarde. Voy a hablar de los consumidores y descomponedores. Consumidores. ¿Por qué un consumidor es consumidor, joven? Sencillamente por el tipo de metabolismo que tiene. Él no puede fabricar compuesto orgánico a partir de CO2. Tiene que salir a obtenerlo. Se llama heterótrofo los que tienen que buscar en el medio ambiente la materia orgánica e incorporarla. A diferencia de los productores que son autótrofos, los consumidores son heterótrofos. Y por eso tienen que salir a devorar a alguien o a algo. Tienen que salir a comer a otro ser vivo. Y dependiendo del nivel donde están en la cadena alimenticia, los consumidores pueden ser de primer orden, segundo orden, tercer orden. Son todos heterótrofos. Por definición, un consumidor es aquel que está obligado a obtener la materia orgánica desde el medio ambiente, porque es heterótrofo. Si no le hace sentido, usted, la persona que es usted es un heterótrofo. Y hay de varios niveles, depende de la ubicación en la cadena alimenticia. Si el consumidor consume productor, eres primario, herbívoro. Pero si tú eres el que consume al consumidor primario, tú eres secundario. Como el conejito, mira ese conejito. Ese conejito que Asenjo puso ahí en la foto, ese conejito es un consumidor primario. Consume pastito. El problema es que ese conejito no sabe que él es alimento de otro. Va a ser alimento el que te voy a mostrar ahora. Los consumidores secundarios son carnívoros. Ahí está. El león se acaba de comer al conejito. Lo encontró sabrosísimo. Lo acompañó con plátano frito. Lo más rico. Consumidor secundario. Pero existen consumidores también de último orden, terciario, alumno. Un consumidor terciario, carnívoro también, pueden ser los de ese pájaro que está en pantalla.
ese jote, el cóndor de los Andes. Estos consumidores de último orden pueden ser terciarios. Todos son heterótrofos. ¿Son necesarios? ¿Son obligados en las comunidades? No. Del punto de vista del ciclo de la materia, los consumidores no son requisito obligatorio. Porque para permitir la reutilización de la materia, tú necesitas productores y descomponedores. Pero lo normal es que las comunidades siempre tengan consumidores alumnos. Bueno, dicho eso, creo que llegó el momento de hablar de los descomponedores y con eso estoy terminando los niveles tróficos de una comunidad de alumnos. Los descomponedores también clasifican como heterótrofos, lo cual significa que como ellos no pueden fabricar materia orgánica a partir del CO2, tienen que salir a obtenerla. La descomponen, viejo. Lo cual significa que transforman la materia orgánica nuevamente en inorgánica y con eso cierran el ciclo de la materia. Los descomponedores son heterótrofos. Hay dos modos de ser descomponedor. Ellos consumen materia orgánica porque la devuelven inorgánica al medio ambiente. Los descomponedores, claro que son necesarios en toda comunidad, porque ellos cierran el ciclo de la materia. Te voy a mostrar quiénes son los descomponedores normales en las comunidades terrestres. Hongos. Bueno, ahí en pantalla el hecho de que los descomponedores se han vuelto esenciales en las comunidades, porque ellos cierran el ciclo de la materia. La materia orgánica se transforma en inorgánica para que luego la inorgánica vuelva a ser orgánica y se produce un círculo virtuoso de los que participan productores y descomponedores. Bueno, ahí Asenjo tomó una imagen de peces muertos que van a ser descompuestos por bacterias que hay en el medio ambiente. Bacterias y hongos microscópicos ofician como descomponedores de la materia orgánica. Otro ejemplo de descomponedor, que los hongos que aparecen en la pantalla, joven, los hongos son heterótrofos que están descomponiendo la celulosa y permiten que la materia orgánica vuelva a ser inorgánica, CO2, con lo cual están cerrando el ciclo del carbono por bacterias o hongos. Bonita la imagen de esa colonia de hongo, ¿eh? Ya. Abandono el tema de recordarte cuáles son los niveles tróficos de una comunidad. Eran 3. A ver, me llegó un correo temprano. César Olivares, profe, ¿qué serían las hormigas? Wow. Yo tendría que ver, no, secundaria. Sí. César, Son primarias, como secundaria. ¿En qué ubicación están en la cadena alimenticia las hormigas? Por ejemplo, piensa, Secundaria puede ser. a ver, alumno, el compañero Olivares, César, me pregunta qué rol desempeñan las hormigas en una comunidad. Entonces lo que yo le estoy respondiendo es que yo tengo que ver la ubicación que tiene la hormiga en una cadena alimenticia, César. Voy a inventar, así. Yo pienso que las hormigas tienen que estar en el interior de una cadena, no son ni el principio ni el fin. Yo diría que son consumidores de algún orden. Por ejemplo, piensa en el oso hormiguero, que es el depredador de las hormigas. Pero las hormigas a su vez pueden depredar otros insectos. Las hormigas te pueden comer una mariposa muerta, pueden comerse una abeja, pueden... ¿Tú sabías que las hormigas cosechan a los pulgones como que si fueran su propio ganado vacuno? Repito, las hormigas crían pulgones, los cuidan, esos insectos verdes que se llenan las plantitas en primavera, porque los pulgones secretan un líquido dulzón que las hormigas consumen. De tal modo de que yo diría, César, que una hormiga
no es ni la primera escalón de una cadena, no es productor, pero tampoco un consumidor de último orden. La hormiga está al medio. Es un consumidor de primer orden, de segundo orden, por ahí está. Pero él a su vez, las hormigas también van a ser alimento para otros. Para las arañas, para los insectos, los osos hormigueros. No sé quién son los depredadores de las hormigas, pero algún depredador habrá. O dicho de otro modo, que las hormigas no son descomponedores, César. Los descomponedores son microscópicos. O son algas, o son hongos microscópicos, hongos pluricelulares. Pero la hormiga no me lo puedes meter en los descomponedores, porque los descomponedores son bacterias o hongos. Ya. Acabo de dejar atrás los roles que desempeñan las poblaciones en una comunidad, lo que se llama nivel trófico. Quiero ver con ustedes cómo se representa gráficamente una comunidad, las pirámides ecológicas. Una pirámide de niños es una representación gráfica de una comunidad. Tú gráficamente puedes representar el número de los individuos de cada nicho, puedes representar la materia orgánica en cada nicho, puedes representar la energía almacenada en cada nicho. Una pirámide es una representación gráfica de la comunidad. Y hay 3 pirámides ecológicas. Hay una pirámide que representa la energía en cada nivel trófico de la comunidad. La pirámide de número representa el número de los individuos de cada nivel trófico. Y hay una pirámide de biomasa que representa la materia orgánica almacenada en cada nivel trófico, que son 3, pues viejo. Los productores, los consumidores y los descomponedores. Yo te voy a mostrar cada una de ellas para que vean la forma típica que tienen las pirámides ecológicas. La pirámide de energía tiene la siguiente forma típica, en la que lo que usted está viendo, alumno, son la representación de una comunidad, pues. Los productores, los consumidores y normalmente los descomponedores no salen. Pero lo que está viendo, que cuando tú representas la energía por nivel trófico, se produce lo que ya te anuncié. Hay una pérdida de energía cuando transita por la comunidad, por la ley del 10%. En consecuencia, una pirámide de energía tiene la forma que apareció en pantalla. Hay una gran cantidad de energía almacenada en los productores, pero la energía se empieza a perder cuando empieza a ser transferida a niveles tróficos superiores, por la ley del 10%. Se pierde en forma de calor. Es imposible transferirlo todo al próximo nivel. O si lo quiere escuchar de otro modo, la pirámide de energía siempre tiene la forma que está en pantalla, nunca está invertida. No existe una pirámide invertida de energía, como la vas a ver ahora. La pirámide de números se puede invertir. ¿Qué es una pirámide de números? Es la representación gráfica del número de productores, del número de consumidores primarios, de cuántos consumidores secundarios. Tú representas el número de los individuos. Y normalmente, en general, lo que es típico para una comunidad es la pirámide de números que va a aparecer en pantalla. Así. A medida que tú subes en el nivel trófico, hay un descenso en el número de individuos. Y se observa la pirámide que está en pantalla. Ese es el comportamiento normal, el más común, es lo típico para la pirámide de números. Pero cuidado, hay ciertas comunidades donde se produce una inversión de esta forma. Es lo que se llama pirámide invertida, que las hay. Pero para la pirámide de números, pues viejo. Acá está. Estás viendo en pantalla otra forma posible para la pirámide de números, en la que usted está viendo hay pocos productores, muchos menos que los propios consumidores primarios, y aquí se produce de nuevo un descenso. A ver, retrocedo. Lo normal es que haya numéricamente muchos productores,
y que el número de individuos empiece a disminuir cuando usted empieza a subir por los niveles tróficos. Pero tú partiste de muchos productores. Mira lo que pasa en esta otra pirámide. En esta comunidad, por ser la que es, hay pocos productores. Incluso menos que los propios consumidores primarios. ¿Cuándo pasa eso? Esto de la inversión numérica sucede cuando los productores que usted está considerando son árboles inmensos. A partir de pocos árboles, tú logras tener una comunidad entera, porque lo que estás contando son árboles. Numéricamente, pocos árboles pueden sustentar una comunidad entera. Cuando se produce una inversión numérica en la pirámide, es que lo que están contando en los productores son árboles. La inversión también se produce para la tercer tipo de pirámide, que es la pirámide de biomasa, en la cual lo que representa a usted cuánta materia orgánica logró ser almacenada en cada nivel trófico. Te voy a mostrar la pirámide de biomasa típica para luego mostrarte la pirámide de biomasa invertida, que se produce en algunas comunidades. En pantalla, la acumulación de materia orgánica por nivel trófico. Los productores tienen una gran acumulación de materia orgánica que empieza a disminuir cuando usted sube por la pirámide ecológica. Eso es lo típico, es lo razonable. Que la biomasa en un nivel trófico siempre es mayor que la del nivel que está inmediatamente encima. Pero por las razones que te voy a explicar ahora, se produce una inversión también de la pirámide de biomasa, que es la que te voy a mostrar acá. Mira, esto es atípico, pero sucede. La biomasa productora es mucho menos que la biomasa de su propio consumidor primario. Y de ahí para arriba empieza a disminuir que lo normal. Pero lo importante, que en la pirámide que está en pantalla, estás observando el fenómeno de inversión en la pirámide de biomasa. Debido a que la biomasa productora resulta ser menos que la biomasa consumidora primaria. Y la pregunta que yo te voy a formular, que voy a responder yo, ¿qué es lo que sucede en la comunidad para que se produzca esto? Y la respuesta que hay que dar, porque los casos de inversión no son muchos, es la siguiente. Se trata de comunidades, profesor, en la que es cierto, la biomasa productora es baja, pero apelando a que los productores se reproducen a una altísima tasa, tú puedes alimentar a una comunidad entera, porque es cierto que son pocos los productores, pero como ellos están siendo consumidos a alta tasa, gracias a que tienen una alta tasa reproductiva, los productores logran reemplazar a los que están siendo devorados, pero mantienen una biomasa pequeña, pero porque tienen una alta tasa reproductiva, los productores logran reemplazar a los productores que están siendo devorados y logran mantener toda una comunidad, porque tienen una alta tasa reproductiva, los productores, pero en una muestra hay poca biomasa productora. ¿Dónde ocurre la pirámide de inversión de biomasa? En las comunidades marítimas. La biomasa de las microalgas es baja, pero como las algas se reproducen rápidamente, siendo pocas, van a seguir siendo pocas, pero logran alimentar a toda una comunidad, porque las algas de los océanos se reproducen muy rápido, pero numéricamente son pocas. Ese es el ejemplo que tienes que saber tú para poder responder respecto de una pirámide de biomasa invertida, lo que ocurre en las comunidades de los océanos. Las algas son pocas, pero tienen la capacidad de reproducirse muy rápido, de modo que logran reponer a las algas que están sirviendo de alimento al resto de la comunidad, pero en respecto de la biomasa es pequeña. Bueno, ya creo que lo he dicho varias veces. Es posible la inversión en la pirámide de biomasa como en la pirámide de números.
hay un problema asociado a las comunidades, que es lo que se llama magnificación ecológica. Eso le sucede por el propio funcionamiento que tiene una comunidad. Cuando ciertas sustancias ingresan a la comunidad, esta sustancia empieza a transitar por dentro de la comunidad y por un fenómeno biológico que te explico luego, empieza un proceso de acumulación creciente de la sustancia, de tal modo que puede llegar un momento en que ciertos niveles tróficos es tan alta la acumulación de esa sustancia que puede resultar ser tóxico. La magnificación, niños, es un fenómeno de la comunidad y consiste en que hay una acumulación creciente de ciertas sustancias que están transitando por la comunidad. Hay una acumulación que va creciendo. Para que haya magnificación, la sustancia que está transitando en la comunidad tiene que tener los siguientes requisitos. Para la magnificación en la comunidad, los requisitos sobre la sustancia que se va a ir acumulando son los siguientes. El primero, que esa sustancia, alumno, que se va a acumular de modo creciente por los distintos niveles tróficos, tiene que ser persistente. Eso significa que no hay vía metabólica capaz de destruir en la sustancia, no hay cómo degradarla, no hay cómo excretarla, lo cual significa que cuando la sustancia ingresa al ser vivo, no sale, no se excreta, no se elimina, no se destruye. El primer requisito para que haya magnificación en relación a una sustancia es que la sustancia que está ingresando a la comunidad tiene que ser persistente, tiene que ser incapaz de ser metabolizada. Ingresa y no sale de los seres vivos. Y el segundo requisito, que la sustancia que está ingresando a la comunidad debiera ser liposoluble, soluble en grasas. Porque si es así, cada organismo que ingiera esta sustancia, la sustancia se va a ir a meter al tejido graso y de ahí no lo vas a sacar nadie. Ni Jesucristo la puede sacar del tejido liposoluble. Y por lo tanto, al ingresar a un organismo, el organismo como un todo va a servir de alimento a otro. Por lo modo, tanto de modo indirecto va a ingresar a otro organismo. Y así en una red de alimentaciones al interior de una comunidad se produce que mientras más alto es el nivel trófico, mayor concentración logra sobre la sustancia persistente y liposoluble. Ese fenómeno de acumulación creciente en una comunidad se llama magnificación. Y esto pasó, joven, con una sustancia plaguicida llamada DDT. En pantalla se observa una pirámide de una comunidad. Esta es una pirámide de números. Hay muchos productores y hay menos consumidores. Pero dentro de la pirámide de números además se te indica la concentración creciente del plaguicida. Y se observa lo siguiente. A nivel productor, el plaguicida puede estar muy diluido, pero como los productores son alimentos de los consumidores primarios, tienes que entender que el consumidor primario se está alimentando toda su vida, todos los días, comiendo productor contaminado. Todos los días está comiendo contaminación. Como consecuencia de una alimentación durante toda su vida, el consumidor primario logró acumular en varios órdenes el DDT. Pero este consumidor primario, en la cadena de alimentación en la comunidad, él es alimento de un consumidor secundario. Pero el consumidor secundario no es que comió un día, ha estado comiendo todos los días de su vida alimento contaminado. Por lo tanto, lo que tú observas, que al interior de una comunidad vas viendo por el comportamiento de la comunidad el que hay ciertas sustancias que incrementan su concentración en la biomasa. Ejemplo de aquello es el DDT, que es un plaguicida. Y se observó, niños, con esto casi estoy terminando, que las concentraciones de DDT a nivel de los
aves, que fue el estudio original, provocó toxicidad y se observó una caída en la población de los aves. Y se fue a observar que los huevos de estos pájaros tenían altísimas concentraciones de DDT. Y no se podía entender, porque nadie en la comarca donde estaba esta comunidad usaba el DDT tan concentrado. Y no se entendía cómo las cáscaras de los huevos de estas aves habían logrado tener tan altas concentraciones de DDT. Y luego se entendió que lo que estaba ocurriendo es que diluido y todo en el medio ambiente, la sustancia se concentraba cuando pasaba por una comunidad. Magnificación. Vuelvo a insistir, para que una sustancia sea objeto de magnificación por la comunidad, tiene que cumplir los requisitos de ser persistente, o sea, que no hay cómo excretarla, pero además tiene que ser liposoluble. Niños, con esto sí termino. La comunidad de seres vivos cambia con el tiempo, evoluciona. Las poblaciones de hoy no son las de mañana. Se llama sucesiones el proceso de reemplazo de las poblaciones de una misma comunidad, que va a ir cambiando. La sucesión es el proceso natural en el que las poblaciones de la comunidad se reemplazan. Toma nota de que el proceso de reemplazo en las comunidades lo conducen los productores, las plantas. En la medida que las plantas vayan cambiando, cambia toda la comunidad. Las plantas van a ir cambiando por las razones que te voy a explicar luego. Se llama sucesión el proceso normal de reemplazo de poblaciones en una comunidad. El que conduce este reemplazo son cambios en las poblaciones de las plantas, de los productores. Las etapas de este proceso de evolución son 3. Toda comunidad que parte de cero se inicia, bueno, ahí están las 3 etapas. Hay una etapa pionera, hay etapas serales y hay una etapa de clímax en este proceso de evolución de una comunidad, en la que las poblaciones van cambiando. Son 3 etapas. Etapa pionera, etapas serales, etapa de clímax. Voy a ir por la primera. La etapa pionera, alumno, es el momento en que una comunidad recién comienza a desplegarse. Consiste en la llegada de un lugar de las primeras poblaciones que se instalan en un hábitat. La llegada de estas primeras poblaciones da inicio a la etapa pionera. Mira, sabes que en pantalla hay una tabla que la tomé de tu libro de clase. Lo que está mostrando la tabla es que para la población pionera los requisitos son bien estrictos. Para ser población pionera, o sea, la primera población que llega a un lugar para de ahí en adelante comenzar un proceso de sucesión, es la siguiente. Esa población pionera tiene que tener por rol, por desempeño, por profesión, ser muy generalista, tener un amplio desempeño, hacerlo de todo. Comer este otro, da lo mismo, tener un nicho muy amplio. En general se trata de organismos que son pequeños, van a tener una estrategia de vida R, o sea, que normalmente favorecen la reproducción. Me explico. Para la primera etapa, la etapa pionera, tú necesitas poblaciones pioneras que cumplen los requisitos que están en pantalla. Una población pionera no es cualquiera. Tiene que ser generalista, tiene que tener una estrategia de sobrevivencia R. La cosa es que en una etapa pionera comienzan a llegar a la comarca las primeras poblaciones de la futura comunidad. Y ellas preparan el terreno para que lleguen las siguientes. Preparar el terreno es literal. Preparan el suelo. Las poblaciones pioneras empiezan a preparar el suelo para que lleguen nuevas plantas. Y la llegada de nuevas plantas arrastra nuevas poblaciones. Se llama etapa seral la sucesión de poblaciones unas por otras.
como van a llegar nuevas poblaciones, las poblaciones serales también tienen que cumplir ciertos requisitos que están en pantalla, alumnos. Los requisitos para las poblaciones que van a empezar a llegar en la etapa serales es que su nicho, como ya van a empezar a llegar muchas poblaciones, o van a empezar a evolucionar nuevas poblaciones, el nicho tiene que ser más estrecho, se tienen que especializar para no entrar en competencia con las otras poblaciones que van a haber. Tienen que ser poblaciones especialistas. Se prefiere una estrategia de vida acá, de tal modo que en pantalla, alumno, están las características para las poblaciones que tomaron la decisión de llegar cuando la comunidad está en el proceso de etapas serales. En definitiva, la etapa seral de la comunidad es el reemplazo de unas poblaciones por otras. Finalmente, la etapa final de toda comunidad es la etapa de clímax, donde el fenómeno de reemplazo parece que se detuviera, o se hace más lento, o se hace muy lento, como que la comunidad maduró, como que ya no cambia más. A ese proceso de reemplazo muy lento es lo que se llama la etapa clímax, y es la etapa final de la comunidad. Hay dos tipos de sucesiones. Hay dos tipos de provocar evolución en una comunidad. O la sucesión es primaria o la sucesión es secundaria. Se llama sucesión primaria para una comunidad cuando lo que está ocurriendo es que en un lugar donde no había suelo, donde no había ninguna comunidad, llegó la primera comunidad a establecerse. Por ejemplo, en una isla volcánica que acaba de salir del fondo del océano. Por ejemplo, en una duna de una playa donde no había ninguna comunidad antes. En todo aquel lugar donde no había comunidad previa, donde no había suelo, si es que se establece una comunidad allí, eso es una sucesión primaria. Por ejemplo, en pantalla, alumno, aparece en la primera escena, a mano izquierda, un terreno sin suelo. Sin suelo, no hay suelo. Y si no hay suelo, no se pueden instalar los árboles. Lo que tienen que esperar los árboles es que alguien les fabrique el suelo. Esos son los pioneros. Esos son la comunidad previa. Entonces hay un lugar sin suelo. Y empiezan a llegar las primeras comunidades y empiezan a desarrollarse. ¿Y sabe qué? Que estas primeras poblaciones pioneras empiezan a generar mayor cantidad de material llamado suelo, pulverulento. Empiezan a fabricar el suelo. A partir de la roca empiezan a generar suelo. Y si usted genera suelo, vas a permitir que en la llegada de nuevos productores de mayor tamaño. En la escena que estás viendo en pantalla, estás viendo que producto de la transformación de la roca en suelo, los productores fueron cambiando hasta que llegaron los árboles. Y si tú cambias los productores, la comunidad cambia toda la comunidad. En escena, estás viendo una sucesión primaria porque ha comenzado de un lugar donde no había nada ni nadie. Y estás viendo que los mismos seres vivos son los responsables de ir generando suelo. Cuando el suelo alcanza una mayor profundidad, eso permite la llegada de productores cada vez más grandes. Y si usted va cambiando la población productora, ¿me entienden la función de los productores? Cambia toda la comunidad, pues. Una sucesión es secundaria cuando en un lugar donde ya había una comunidad, tú la dañas. Por ejemplo, un incendio, que es lo que aparece en pantalla. Si hubiera un incendio en un sector de un bosque, lo que ocurre es que una comunidad resultó perjudicada sin necesidad de que tú reemplaces toda la comunidad. Eso va a permitir que una vez que el incendio se apague, puedan llegar nuevas poblaciones al lugar del incendio a reemplazar a los que se murieron. Se llama sucesión secundaria la que se inicia, pero desde una comunidad que ya existía y resultó perjudicada por un incendio, por un río que subió y bajó, por la actividad volcánica, por lo que usted quiera. Una sucesión es secundaria
cuando se inicia en un lugar donde ya había una comunidad existente y que ha sido dañada por algún fenómeno. Con esto sí termino, alumnos, con la famosa hipótesis de la perturbación intermedia que había quedado pendiente el sábado pasado. Asenjo el sábado pasado te decía que hay varias explicaciones respecto de por qué una comunidad tiene más o menos riqueza. A ver, voy a tratar de devolverme. Me quedan 5 minutos. 5 minutos para volver a lo que vimos el sábado pasado. Voy a tratar de buscar las hipótesis. Acá está, aquí. En esta imagen que viste conmigo el sábado pasado, Asenjo intentó explicarte de qué depende la riqueza de una comunidad, del número de especies. De definir el concepto de riqueza, de abundancia, la riqueza, el número de especies de una comunidad, la abundancia se refiere al número de individuos de una comunidad. Y aquí yo te expliqué, en lo que viene ahora, el número de especies de una comunidad se explica por varias ideas. La riqueza está influida por la hipótesis de la energía que te conté. Mientras más energía entra en una comunidad, lo más probable es que haya más riqueza. Después te hablé del efecto borde. Mientras más a la periferia estés en una comunidad, lo más probable es que la riqueza aumenta porque vas a estar en la frontera con la comunidad vecina en una zona que se llama ecotono. Y en el ecotono lo que ocurre, amigo, es que se solapan las poblaciones, las dos comunidades. En consecuencia, por un efecto borde, tú puedes ver que aumenta la riqueza de una comunidad porque estás al borde de la comunidad con la comunidad vecina, en una zona llamada ecotono. Luego mencioné la tercera variable que influye en la riqueza de una comunidad es el tiempo. Si tú le das tiempo a una comunidad para que evolucione, lo propio es que la riqueza aumente por fenómenos evolutivos, por fenómenos de especiación. Empiezan a surgir más especies. Y además mencioné la hipótesis de la perturbación intermedia, que es la que te voy a presentar ahora, en los últimos 5 minutos de esta clase. Permiso. Esperé este momento final porque para poder explicar la hipótesis de la perturbación, tú me tenías que haber escuchado lo que es una sucesión secundaria, que lo acabo de hacer. Por lo tanto, usted ya está preparado para escuchar esta explicación. La hipótesis de la perturbación intermedia propone que la riqueza de una comunidad depende del hecho de que la comunidad sea objeto de perturbación moderada. Observa el gráfico. La hipótesis dice que si usted tiene una comunidad y la sometes a una perturbación, pero que sea moderada, tú logras aumentar la riqueza, el número de especies. Mira el gráfico. En el gráfico, en el eje X, voy a representar un nivel de una perturbación en la que usted quiera. Por ejemplo, deforestar, cortar árboles. Voy a ir cortando cada vez más árboles y voy a empezar a observar la riqueza de la comunidad como un todo. En la medida que yo corto árboles, yo inicialmente veo que la riqueza aumenta, pero luego sigo cortando árboles, la riqueza de la comunidad de la que le estoy cortando los árboles decae. La riqueza tiene ese comportamiento, alumno, ¿sí? Primero la riqueza de especie aumenta en una comunidad de la que le estoy cortando árboles, y luego cuando la perturbación es muy grande, la riqueza empieza a caer. La pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay un aumento de la riqueza cuando estuve provocando perturbación? El aumento se produce, la riqueza se alcanzó un máximo de riqueza, incluso perturbando, porque inició sucesiones secundarias. Esa es la explicación. El aumento de la riqueza no se logra con una perturbación baja. Tampoco puede ser una gran perturbación, porque esos dañan.
a la comunidad. Yo logré aumentar el número de especies con una perturbación media. Óptimo. ¿Sabe por qué? Porque la perturbación media, cuando yo deforesté ligeramente, inicié sucesiones secundarias. O sea, le permití a poblaciones que no estaban en la comunidad ingresar a la comunidad porque ingresaron al lugar donde corté los árboles. Y por eso logré aumentar el número de especies. Porque inicié sucesiones secundarias en la comunidad. Y eso era todo, pues, alumnos. Con ese comentario termino la clase de hoy día. Si tienes dudas, pide consulta. ¿Alguien de los presentes pidió consulta para hoy día sábado? Si es sí, me dice sí, profesor, yo pedí para saber que... Acá Jorge me dice, es verdad que hubo una época en la que no existían los descomponedores y se generaban incendios gigantes debido a los árboles caídos que no se descomponían. No, Jorge, no sé si está presente Jorge todavía. Es que había incendios gigantescos porque los cadáveres nadie... No es así. No sé si está Jorge presente, pero respecto de los fabulosos incendios que según usted se producían porque no habían descomponedores, de modo que los árboles estaban ahí hace miles de años, no sé de dónde leíste eso. Niños, si no hay más nada que decir, si usted ya quedó pochito, ahito de biología, nos vemos. El próximo sábado, ecosistemas. Si alguien llegó tarde, que envíe su nombre, porque la lista ya la pasé.